El título de este mensaje es la supremacía de Cristo. Escuche lo que voy a decir. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios revelado en carne y es supremo sobre todas las cosas. Muchas personas ven a Jesús como un maestro, un profeta, un líder religioso, un buen ejemplo o meramente un buen hombre. Pero la Biblia presenta a Jesucristo como mucho más que eso. Y a veces gente dice o nos pregunta, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Y hay muchas partes en la Biblia donde dicen y declaran que Jesús es Dios. Jesús mismo declaró que Él era Dios en varias ocasiones. La Biblia le llama el Todopoderoso, le llama el Creador de los cielos y la tierra. Jesús mismo dijo, antes que Abraham fuese, y usó el título de Jehová, dijo, yo soy. Pero este pasaje aquí tiene mucho que enseñarnos acerca de quién es Jesús. Este pasaje solamente nos va a exponer quién realmente es y qué es lo que hace Jesús. Él no es un ser creado. Él no es solamente un buen hombre, un buen profeta, aunque sí fue profeta y fue maestro, pero es mucho más que eso. Este pasaje es uno de los pasajes más claros de toda la Escritura acerca de la supremacía de Cristo. La supremacía es estar por encima de todos los demás en rango, autoridad, escuche esto al final, e importancia. Jesús es supremo, escuche esto, porque Él es Dios. Él no es un ser creado, Él no es un Dios inferior, ni simplemente un mensajero de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. En esta lección vamos a aprender quién realmente es Cristo, qué ha hecho Jesús y por qué debe tener primer lugar en nuestra vida. Y vemos tres verdades que Pablo nos presenta, demostrando que Jesucristo merece la supremacía sobre todas las cosas. Note, en primer lugar, Cristo revela a Dios. Cristo revela a Dios. En Colosenses 1:15 empieza de esta forma. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note que Pablo comienza mostrando que Jesucristo revela perfectamente quién es Dios a la humanidad. Esa palabra revelar o revela quiere decir mostrar o muestra claramente cómo es alguien. En otras palabras, Cristo revela a Dios. Jesús nos muestra perfectamente cómo es Dios. Recuerde, Dios es invisible, pero Cristo vino para dar a conocer al Padre. Y Jesús no simplemente es un representante de Dios, no es un mensajero de Dios, no es un agente de Dios, no es un profeta que habla de parte de Dios. Él es la revelación visible de Dios mismo porque Él es Dios. No te escriba ahí conmigo, Él es la imagen del Dios invisible. El pasaje dice de nuevo en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí la palabra Él se refiere al Señor Jesucristo. La palabra imágenes significa representación visible, exacta o revelación perfecta de algo. O sea, solo Dios puede ser imagen de Dios. Esa es una declaración muy fuerte de la deidad de Cristo. Cuando usted ve el espejo, ¿la imagen de quién ve? Suya. ¿Le guste o no le guste? Pero cuando vemos a Jesús, estamos viendo la imagen exacta de Dios. Por eso no podemos decir que es un ser creado o es simplemente un agente de Dios o un pequeño Dios. No, porque solamente Dios puede ser la imagen de Dios. Será una blasfemia que yo le dijera que yo soy la imagen de Dios. Ahora, somos creados a la imagen de Dios, pero no somos la imagen de Dios. Son cosas muy distintas. ¿Qué significa aquí esta frase imagen? Es la representación. Porque nadie puede ver físicamente a Dios. Y es por eso que Jesucristo vino como la revelación visible del Dios invisible. Eso significa que Jesús revela perfectamente cómo es Dios. Todo lo que es verdadero acerca de la naturaleza de Dios se ve perfectamente en Cristo. Recuerde, en Juan 14, Felipe vino y le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Note lo que Jesús le dijo en Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice enseguida? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Note que Jesús enseñó que Él revela perfectamente al Padre. Cristo no estaba diciendo que Él es el Padre, porque ese es otro aspecto de la divinidad también. Más bien estaba enseñando que ver a Jesús es ver plenamente la naturaleza, el carácter y la revelación de Cristo. Porque Jesús mismo reveló perfectamente la santidad de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos la imagen del Dios invisible. Note que Jesús mismo posee la misma naturaleza de Dios, según Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria, es la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Note, ahí aparece ahora la imagen misma. Esto significa una representación exacta. A veces ven a un hijo y dicen, ese es igualito que su papá, es exacto, es como una copia, pero exactamente dijimos es una copia, porque son realmente igual 100%. No, hay diferencias, tienen muchas similitudes y decimos es igual, pero no, en verdad no es exacto. Pero Jesús sí es exactamente como el Padre. Eso es lo que significa aquí la imagen misma de su sustancia. O sea que el escritor de Hebreos enseña que Jesús revela perfectamente a Dios. Recuerde, Él no es una representación parcial de Dios. Él no es una copia imperfecta de Dios, o no es tampoco simplemente alguien parecido a Dios. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Cristo revela plenamente el carácter de Dios, la gloria de Dios y la naturaleza de Dios. Pero quiero hacer una aclaración, porque la palabra imagen, recuerde, no significa una copia o una versión inferior, ni solamente parecido a Dios. Significa la manifestación y revelación perfecta de Dios, porque Jesús es Dios. Nuestra letra B, dice la Biblia que Él es el primogénito de toda creación. Algunos dirían, ahí está, pastor, es el primogénito. Significa que Él tuvo que ser creado, pero eso no es lo que primogénito significa. Yo le puedo preguntar a algunos de ustedes, ¿quiénes de ustedes son el primogénito? Ustedes entenderían, el primogénito es el primero que nació. ¿Hay primogénitos entre nosotros? Veo allá atrás, veo aquí a hermano Jorge, ¿alguien más? Primogénitos aquí. Hermano Wolfgang levantó la mano allá, ni siquiera se apareció, pero la levantó. ¿Alguien más es primogénito? Tú, el mayor. Aquí está, hay primogénitas también. Aquí está. Dios les bendiga. Yo soy el segundo. Los segundos, hay que mantenernos aquí. Nótelo en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note esta explicación. Primogénito significa que Cristo ocupa el lugar más alto y tiene autoridad sobre toda la creación. Primogénito no significa que Cristo fue creado. Y para eso vamos a contestar algunas preguntas, vamos a algunos detalles. En primer lugar, ¿qué significa primogénito? En la Biblia, primogénito es el que posee la posición más alta, autoridad o supremacía. La palabra habla de supremacía, habla de rango, habla de autoridad y habla de posición. Y le voy a dar algunos ejemplos para que podamos ver bien. Cuando Isaac nació, él tenía un hermano mayor. Su nombre era Esaú. Sin embargo, Isaac recibió la promesa, aunque Ismael nació primero. Isaac era el primogénito. Le voy a dar otro ejemplo. Jacob, él no nació antes que Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú nació antes que él, pero Jacob recibió la bendición sobre Esaú, la bendición de la primogenitura. Efraín nació antes que Manasés. ¿Se acuerdan cuando Jacob quería bendecir a Manasés, pero él le puso la mano sobre la cabeza de Efraín? Y José le dijo, papá, te equivocas. Y dije, no, hijo, yo sé lo que hago. Entonces Efraín recibió prominencia sobre Manasés. David también era el primogénito, no solamente de su familia, pero de entre todos los reyes de la tierra, según la Biblia. Porque David fue llamado primogénito, aunque era el menor de sus hermanos. Note conmigo Salmo 89:27. Aquí Dios le habla a David. Yo también le pondré, ¿por qué? Por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Recuerde, David no fue literalmente el primer hijo nacido,
Pero aquí estamos mirando que primogénito significa el más alto en rango, el supremo en posición. Entonces, muchas veces en la Biblia, primogénito se refiere a preeminencia y autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús es el primogénito, no está diciendo que es el primero en nacer. Está diciendo que Él tiene la posición más alta, Él tiene la bendición más grande. Él es el que tiene toda la autoridad y la supremacía porque Él es Dios mismo. Pero ¿qué es lo que no significa esto? Este versículo no enseña que Jesús fue creado. Jesús no tuvo un principio. Jesús no fue primero una cosa creada por Dios. Algunos enseñan que Él era un arcángel anteriormente o que Él fue creado inicial ahí en Belén, pero no es así. Mire, ¿por qué no? ¿Cómo lo sabemos? Porque el siguiente versículo dice, en el versículo 16 de Colosenses 1, dice así, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Si Cristo creó todas las cosas, entonces Él no puede formar parte de la creación. En Juan 1:1, mire lo que dice de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es eterno y siempre ha existido como Dios junto con el Padre. Cuando Pablo dice el primogénito de toda creación, quiere decir que Cristo es supremo sobre la creación, tiene autoridad sobre toda la creación y Cristo está por encima de toda la creación. Se le llama el Rey de Reyes, se le llama el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Entonces recuerde, primogénito habla de supremacía de Cristo, de toda la creación, no de que Él fue creado. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Mire, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cómo podemos entonces explicar a una persona que dicen, bueno, es que Jesús es el agente de Dios que creó? ¿Cómo? Jesús es un ser creado, según ellos, y ahora Dios le dio a Él la autoridad de crear todo. ¿Dice la Biblia eso? Eso sucede cuando tratamos de imponer nuestra doctrina o teología dentro de lo que dice las Escrituras. Pero por eso vemos letra C, Él es la revelación visible de Dios. En Colosenses 1:15 dice de nuevo así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios se dio a conocer por medio de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente. ¿Qué significa eso, indiscutiblemente? Sin duda, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién se manifestó en carne? La palabra manifestado significa hecho visible, revelado claramente. Lea otra vez 1 Corintios 3:16. Míralo bien. ¿Quién se manifestó en carne? Gracias, díganlo con seguridad. ¿Quién? Dios se manifestó en carne. Dios se hizo visible, se reveló claramente en carne. Encarnó y Dios se hizo visible a la humanidad por medio de Jesucristo. O sea que el Dios invisible se reveló en carne humana. Este versículo enseña que Jesús no fue simplemente un hombre que llegó a ser Dios. Jesús era Dios revelada en forma humana. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Recuerde, Cristo no solamente alguien que fue enviado por Dios, Cristo es Dios encarnado, Dios en la carne. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra dado a conocer significa revelar o explicar. ¿Usted vio ahora la palabra unigénito? Muchos dicen, bueno, ese es el unigénito, significa que es el único hijo que tiene. Pero eso no significa tampoco eso. Unigénito significa es único, sin igual, no hay nadie como Él. Es como una hermana puede decir, mi hijo está aquí tan lindo y guapo que lo tengo, es único, no hay nadie como Él. Así es como Dios ve a Jesucristo. No hay nadie como Jesús. Él es sin igual. Pero mire, Él ha dado a conocer a Dios. Cristo mostró el carácter de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios. Por medio de sus palabras, sus acciones y su vida. Note que muchas personas a veces forman ideas equivocadas acerca de Cristo y las basan en su cultura, en sentimientos, en filosofías o religión. Pero si queremos saber cómo es Dios, ¿qué debemos hacer? Hay que mirar a Jesús. Mira a Jesús.
Jesús no es simplemente un reflejo de Dios. Jesús es la revelación completa de Dios. Entonces vimos, en primer lugar, Cristo revela a Dios. Note conmigo, en segundo lugar, Cristo creó y sustenta todas las cosas. Él es el creador y Él es quien sustenta las cosas. Ahora aquí Pablo pasa a demostrar que Cristo revela a Dios, a mostrar que Cristo gobierna sobre su creación. Porque Él es el creador de la creación. Él creó todo, lo visible, invisible, lo físico, lo espiritual. Todo fue creado por Él y existe por Él. Note conmigo en letra A, todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. El pasaje lo dice así, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Sin excepción. Entonces, esto nos dice que Cristo mismo no puede ser creado, porque Él sería parte de todas las cosas, ¿no? Ese es uno de los argumentos principales que Pablo hace en este pasaje. Veamos de nuevo Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo sabe usted que Jesús es Dios? En base a lo que le estoy leyendo ahorita. ¿Por qué? Que Él es creador. Porque Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué constituye el universo? Los planetas, el sol, las estrellas, todo. Nuestro mundo, todo fue creado por Dios. ¿Habrá otros planetas por allá? O sea, ¿habrá otras personas por allá? En otro planeta allá, lejos allá, uno exacto a Uciel. ¿Habrá otro por allá? Otro Ringo, imagínense. Acaba de salir una película donde dicen que el gobierno por años ha ocultado la realidad que existen los extraterrestres. Y que cuando se den cuenta, que el mundo sepa realmente, muchos van a perder su fe. Hay quienes han tratado de conciliarlo, decir, no, si existen los extraterrestres, significa que Dios los hizo. ¿Existen o no existen? ¿Es este mundo el centro de la atención de Dios o no? ¿Es el mundo plano? Bueno, lo que sí sé, este pasaje dice que Dios hizo todo el universo. Todo el universo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. El universo existe porque Cristo lo creó. Y Pablo está enfatizando una verdad sencilla. Cristo creó absolutamente todo. Nada existe fuera de su autoridad. ¿Qué creó Cristo? ¿Qué dice el pasaje? Estoy enfatizando, hermano, porque esto indica que es Dios. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? Aquí dice, porque Él hizo todas las cosas. Es un argumento muy clásico y sencillo de quién es Dios. Solamente Dios puede ser creador. Y solamente el creador es Dios. Y Jesús creó todas las cosas. ¿Pero qué fue lo que creó? Note, Él creó las cosas que están en los cielos. Los ángeles, los seres celestiales, el mundo espiritual, los cielos. Creó las cosas que están en la tierra. La humanidad, los animales, los océanos, las montañas, los planetas, las estrellas, toda la creación física. Las cosas visibles, las personas, la naturaleza, el universo, toda la creación material. No existe la madre naturaleza, mi hermano. Existe el Padre Creador. Jesús existe. Él hizo todo. No digan, es que la madre naturaleza está enojada. No, Dios hizo todo. Las cosas invisibles, los ángeles, los seres espirituales, las autoridades espirituales, el mundo invisible. Estamos hablando de espíritus, los demonios, los ángeles. Dice dominios, esferas de autoridad. Dice principados, jerarquías de gobernantes, autoridades espirituales, potestades, poderes y seres con autoridad. Todo lo creó Dios. ¿Qué creó Dios? Todo. Dice la Biblia, tronos, dominios, principados, potestades, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en el mundo físico, en el mundo espiritual, fue creado ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Es Jesús Dios? Imagínense, Jesús hizo los ángeles. ¿Cómo puede ser un ángel él mismo? Letra B, todas las cosas fueron creadas para Él.
otra indicación fuerte, porque Él no solamente hizo todo, dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas para Él. Para Él significa para su gloria, para su propósito, para su placer. Note Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas. Vaya al final, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria, su propósito y su placer. Nota Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, mire, y por tu voluntad o por tu placer, por tu gusto, existen y fueron creadas. Todo existe por causa de Cristo y en última instancia le pertenecen a Él, todo le pertenece a Él. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. La creación no fue hecha para que el hombre sea el centro o para que la creación se glorifique en sí misma. No fue hecha para que la vida gire alrededor de nosotros. Todas las cosas fueron creadas para glorificar a Dios, para cumplir el propósito de Dios y para señalar hacia Dios. Recuerde, las mismas estrellas cuentan la gloria de Dios. Dice la Biblia que la creación testifica de la existencia de Dios. Por eso no existen los ateos. Hay gente que dice que Dios no existe, pero es el necio que dice en su corazón. Es imposible porque Dios mismo ha testificado de su existencia. La creación habla de Dios y todo es para apuntar a Él, para glorificarle a Él. Todo es para Dios. Y aquí es donde vemos una aplicación para nosotros. Porque todas las cosas fueron creadas para Cristo, entonces el creyente debe dejar de vivir como que si la vida gira alrededor de sí mismo. El creyente no debe pensar, mis planes, mi futuro y lo que yo hago. Debe pensar, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo Dios va a estar en mi futuro? ¿Cómo yo puedo vivir una vida que le glorifique a Él? No pensando en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero hacer, qué me hace feliz a mí o cuáles son mis planes. Y ese es un error del humanismo, que el hombre es el centro del mundo. Cada quien crea entonces su propia conciencia, cada quien crea su propio bien y mal, cada quien decide qué es lo que debe hacer en su vida. Y jóvenes dicen, es mi vida, déjame vivir como yo quiero. Y el hombre y la mujer que son casados se pelean porque cada quien quiere lo suyo, en vez de decir qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida feliz, porque así es como Dios nos diseñó. En vez de decir qué es lo que yo quiero, debemos decir qué es lo que Dios quiere. En vez de decir qué me hace a mí feliz, qué es lo que agrada a Dios. Y en vez de decir cuáles son mis planes, debe decir, Señor, ¿qué es tu plan? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cuál es tu voluntad? La vida cristiana comienza cuando entendemos, yo fui creado para Cristo. Por eso le llama a los jóvenes, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando ya no encuentres, ahí es contentamiento porque ya eres ancianito, te duele todo, los dientes se están cayendo, ya no ves bien, estás jorobado y dice, ya no puedo, ya no hay contentamiento. Por eso dice, acuérdate hoy, ahora que eres joven, ahora que tienes vigor, ahora que tienes energía, ahora que te caes y no te pasa nada y sigues corriendo. Algunos de nosotros nos levantamos de una silla, ya nos rompemos la espalda y necesitamos ahora 3-4 días para recuperarnos después de un día de parque. No se haga, hermano. Por eso le dicen a los jóvenes, acuérdate hoy, joven, no desperdicies tu juventud en el pecado, no la desperdicies para cosas secundarias, cosas que no son importantes. Eso significa que su vida, a cada uno de nosotros, nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestras decisiones deben honrar a Dios. Nuestro propósito debe centrarse en Él y mis metas deben glorificarle a Él. Cristo no es un complemento de la vida, no es parte de mi vida. Cristo es la razón de la vida. Y hasta que el cristiano entienda esto, es cuando realmente tendrá el gozo, la paz, la satisfacción y Dios le va a usar para su honra y su gloria, porque todo se trata de Cristo Jesús. Cristo es la razón de vivir. El creyente encuentra su verdadero propósito cuando su vida gira alrededor de Cristo y no alrededor de sí mismo. Letra C, todas las cosas subsisten por Él. Todas las cosas subsisten por Él. Note Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsiste. Note esta frase, dice, Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo
existía antes de la creación. Cristo es eterno. Cristo existía antes que cualquier otra cosa fuera creada. Jesús, recuerden, no comenzó en Belén, no comenzó en el Antiguo Testamento y no comenzó siendo un ángel creado. Antes del universo, de la tierra, la humanidad, de los ángeles, que el tiempo mismo existiera, Cristo ya existía. Pero dice la Biblia también, todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa subsistir? Es una definición sencilla que les doy. Son las cosas sostenidas, mantenidas, conservadas. Significa que Jesús no solamente creó el universo, Él continúa sosteniendo el universo. A veces escucho personas tratar de poner lo que ellos piensan que es una oposición, la ciencia y la religión o la fe, pero la ciencia simplemente es el conocimiento de la creación de Dios. Todo lo que Dios hizo se puede observar y tenemos varias escuelas de ciencia, la biología, la química, tenemos los estudios del cuerpo, de los ojos y de todo el sistema del humano. Es tremendo. Algo que a mí me encantaba en la escuela era la ciencia. Pero nosotros, como tenemos una visión bíblica o cosmovisión bíblica, vemos al mundo desde un lente, una perspectiva de la creación de Dios. No de algo al azar, una explosión de hace miles de millones de años que no puede ser probado. La ciencia tiene que ser probada. Yo no estuve ahí cuando el mundo fue creado, ni usted. Es un asunto de fe. Pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. La Biblia es la palabra de Dios y empieza Génesis 1:1. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. No da un argumento de Dios ni trata de convencernos. Nos da una declaración firme. Dios hizo el cielo, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo todo. Y los mismos estudiosos, y muchos de ellos han sido cristianos. No piense que todos los que han estudiado o han hecho grandes descubrimientos eran ateos. Yo no sé de dónde salió esa idea, porque ni siquiera hombres inteligentes eran ateos, ni siquiera Steve Jobs era un ateo en algún punto de su vida, pero también gente como el hombre que descubrió Albert Einstein, un hombre que descubrió el átomo. Y él tenía una tremenda mente brillante. Él no negó a Dios, él creía que Dios existía. Había muchos hombres que eran muy inteligentes y ellos atribuían mucha de su inteligencia a Dios. Pero los mismos científicos nos han mostrado que nuestro cuerpo está compuesto de una fuerza que no se ve, muchos átomos compuestos juntos. ¿Cómo será eso? Todo en él subsiste. Las planetas están en su lugar, las estrellas. Mañana va a haber el sol y saben a qué hora. Usted abre su teléfono y le dice aquí a qué hora sale el sol y a qué hora se va a poner y cómo va a ser el clima, porque han observado la creación de Dios. Es algo que se subsiste, Dios lo sostiene, Dios lo mantiene. Todo sigue en su lugar porque Dios lo mantiene en su lugar. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo sostiene la vida, la creación, el orden, la existencia misma. Cristo es quien mantiene unida toda su creación. Note Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, note, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Recuerde, Jesús no solamente creó el universo, Él continúa sosteniéndolo. Así como Cristo sostiene la creación, los creyentes pueden confiar en Él para sostener sus vidas. Enseña a sus hijos eso. Enseña que Dios le hizo, que Dios le creó. Y prepáralos. Si sus hijos van a una escuela pública, le van a enseñar que Él vino de millones y millones de años. A veces miramos programas en la televisión y no son enteramente malos, pero comentarios así, dicen algunos, ahora nos damos cuenta que hace millones y millones de años esto pasó. No, eso no es verdad. Jesús nos hizo. Él nos hizo a nosotros, Él nos creó. No venimos del chango o del mono, no. Hemos dicho, algunos parecemos, pero no, Dios no nos hizo así. No existe una evolución que cambia y se modifica. Hay adaptaciones, hay gente que se adapta según su clima, sí, eso sí, pero no son evolución. Evolución significa algo tan sencillo, es como un gato se convierte en perro. No existe eso, ni una vez ha existido eso. ¿Han visto un gato más grande? Sí, pero sigue siendo. ¿Han visto un perro más peludo, pero sigue siendo?
Sigue siendo perro. No cambió, no evolucionó de esa forma. Y tiene que enseñarle a sus hijos eso. Es muy popular los dinosaurios. A los niños les gustan los dinosaurios. Ahí está, papá, cuéntame, cómprame el T-Rex y cómprame esto y aquello. Andan ahí porque les gusta esas cosas. Pero enséñele, es una fantasía, es fábula, es como Toy Story, no se mueve, es mentira eso, es Mickey Mouse. No le enseñe que hace millones de años existía un monstruo así y andaba en la tierra. No, la Biblia habla de seres vivientes enormes y grandes, pero no como lo cuentan allá afuera. Esa es la falsamente llamada ciencia. Y muchos niños jóvenes han sido arrastrados, desanimados, cuando les enseñan eso sin explicarle la verdad de la palabra de Dios. Si a su hijo le gustan esas cosas, dígale además, está bueno, es un juguete nada más. No le ande enseñando eso, que eso es la realidad de la vida. Y que él no le diga, no. Le digo, pastor, ¿por qué dices? Porque yo tengo años trabajando con jóvenes. Yo me he sentado con muchos, con dudas que tenían. En la escuela les enseñaban en la clase de biología y después iban a una clase en la universidad y les empezaban a enseñar filosofía y ellos empezaban a ser afectados y a dudar y a cuestionar porque tenían una fe muy débil, una fe demasiado débil. Y eso que veníamos de buenas iglesias, pero sabe que muchos de los jóvenes, a veces que están aquí o niños, están aquí, escuchan esto, pero ellos no lo tienen aquí. Quizás se les va a olvidar ahorita, no les interesa. Algunos padres, that's not a big deal, no es una gran cosa, pero es una gran cosa, muy grande este asunto. Y escúcheme esto es para que ellos reconozcan que ellos fueron creados. ¿Y sabe por qué el mundo niega que fueron creados? Porque no quieren darle cuentas a otra persona. Es la razón por qué el hombre niega la existencia de Dios. Porque si Dios existe y fui creado por Dios y fui hecho para Él, entonces significa que yo debo rendirle cuentas a Él. Entonces la gente niega eso. Note lo que dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos. Entonces cada respiración y cada momento depende de Cristo, por lo tanto debemos vivir para Cristo. Muchas personas viven como que si la vida le pertenece a ellos. Muchos viven como que ellos determinan su propio propósito. Muchos viven como que ellos fueran el centro de todo. Pero la Escritura enseña, fuimos creados por Cristo, existimos para Cristo. Cristo no es sostenido por la creación, porque la creación es sostenida por Él mismo. ¿Es Jesús creado? No, Él sostiene la creación. Entonces vimos la supremacía de Cristo. Número 1, Cristo revela a Dios. Cristo creó y sustenta todas las cosas. Y número 3 y último, Cristo tiene la preeminencia sobre todo. Cristo tiene la preeminencia sobre todo. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia. Ahora Pablo muestra que Cristo no solamente es supremo sobre la creación, sino también sobre la iglesia y sobre todas las cosas. La palabra preeminencia aquí significa primer lugar, posición suprema, de máxima importancia. Cristo no debe ser simplemente una parte de nuestra vida. Cristo debe tener el primer lugar. Ahora, a veces yo sé que le estoy hablando a una iglesia que vienen los domingos y vienen los miércoles, es el grupo que tiene más interés para aprender la Biblia. Pero no se trata nada más de venir a la iglesia. Espero que viniendo usted los miércoles en la tarde por deseo de estudiar y conocer la Biblia, es una muestra de su crecimiento, querer saber más, conocer a Dios más. Pero recuerde, que Cristo debe tener primer lugar en todo, en su tiempo, su trabajo, su familia. Cristo es primero. Aquí está mi esposa, por ejemplo. Mi esposa, ¿tú quieres que tú seas primero en mi vida? O sea, hablando entre la gente, ¿pongo a mi mamá primero? No. Hay hombres que ponen a su mamá primero. ¿Verdad que sí? Yo no sé. Hay otros que ponen a un hijo primero. ¿Te gustaría que yo pusiera primero a una de mis niñas? No. Ahora, nada más es una suposición, no te vayas a ofender. Pero tampoco otra mujer antes que ti, ¿correcto? Es nada más una suposición. Voy a preguntarle a cada mujer, si yo no quiero ser importante en la vida de mi esposo, yo quiero ser
primero y la única mujer en la vida de mi esposo. ¿Qué tal algunos ponen primero su trabajo? ¿Habrá hombres así? Trabajan mucho y yo sé que es bueno trabajar, no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que a veces ponen demasiado o le ponen las cosas como su familia en segundo lugar. Ahora, se lo doy de maneras muy prácticas, porque ahora vamos a ponerlo a Dios. Dios quiere que Él sea primero, antes que mi esposa. Dios debe ser primero. ¿Sí o no? Eso no significa que voy a menospreciar a mi esposa, sino que Dios mismo me enseña cómo debo yo amar y tratar a mi esposa. Cuando usted pone a Dios primero, y Dios me dice, ama a tu esposa, entonces voy a amar a mi esposa, no porque ella lo merezca, porque a veces no voy a querer amarla como Dios quiere, pero como Dios es primero, voy a hacer lo que Dios me pide, aunque yo no lo sienta por ella. ¿Sí vio? Porque si fuera por ella, entonces dicen algunos, sabes que ya no lo siento, ya no te amo igual, se ha acabado el amor. Pero no, Dios dice, eso no interesa, el amor es una decisión, una dedicación, es ser abnegado. Y Dios me dice, si tú quieres que yo sea primero en tu vida, y cuando se trata de tu posición como hombre y esposo, tienes que amarla a ella antes que a ti mismo. Así es entonces como yo pongo a Dios primero en cuanto a la relación de mi esposa. ¿Qué tal mis hijas? Si Dios es primero, significa que yo debo instruirlas a ellas como Dios quiere, no como ellas quieren. Ay, pastor, déjenlas, que ellas escojan. No, Dios dio padres para dirigir. El niño nunca debe escoger. ¿De dónde salió esa idea que escoja el niño lo que él quiera? ¿Qué escoge el niño cuando se levanta para desayunar? Quiere sus Coco Puffs, que es pura azúcar, y por eso los chiquillos a los 15 ya tienen diabetes, ya no pueden ni siquiera correr bien. ¿Por qué? Porque ellos eligen su camino, eligen sus iglesias, eligen lo que quieren hacer. ¿Qué quieres hacer, hijo? No, eso no es lo bíblico. Lo bíblico es nosotros dirigimos a nuestros hijos. Esto es lo que tú debes hacer. Bueno, piense nada más, padre, si sus hijos no quieren ir a la escuela, ¿usted los manda de todos modos o no? ¿Por qué? ¿Porque le da miedo a la policía? ¿O porque es lo mejor para sus hijos? Aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa si nuestros hijos no van a la escuela? Nos los quitan. ¿A poco no sabía eso? Hijo, ya no te voy a mandar a la escuela, hijo, ojalá me lo quiten. Me acuerdo una vez estaba caminando tarde a la escuela, la policía me paró, ¿qué andas haciendo? I'm going to school, voy a la escuela. No sabes, son las 9. Me dije, sí, pues voy tarde, súbete. Y me llevó. Y luego le llamaron a mi mamá que por qué su hijo andaba en la calle a las 9 de la mañana. Allá en México yo sé que algunos a los 5 ya andaban en las vacas y todo y trabajando. Y yo sé, es diferente, pero mire, ¿qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Entonces, si yo pongo a Dios primero, yo voy a hacer con mis hijos lo que es incómodo, lo que a mí no me parezca quizás, lo que muchas cosas yo no entienda, pero es lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios me manda a amar a mis hijos, me manda a ser paciente con mis hijos, me manda a instruir a mis hijos, me manda a disciplinar a mis hijos, me manda a estar con ellos, a orar con ellos, a pasar tiempo con ellos, a amarlos, a instruirlos, a enseñarlos y repetir y repetir y repetir, a llevarlos a la casa de Dios, a darles un buen ejemplo. Note que entonces todo eso está conectado cuando usted entiende y reconoce quién es Jesús. Él merece primer lugar. Él merece ser primero. Note, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el líder, la autoridad y la fuente de dirección de esta iglesia y de cualquier iglesia que quiera agradarle a Él. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué significa cabeza? La cabeza dirige y controla el cuerpo. Pablo está enseñando que la iglesia le pertenece a Cristo, Cristo dirige la iglesia, Cristo tiene autoridad sobre la iglesia y la iglesia no es gobernada finalmente por la tradición, la cultura, las personalidades, la sabiduría humana. Cristo es la cabeza. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo se refiere a la iglesia. Así como el cuerpo humano funciona bajo la dirección de la cabeza, entonces la iglesia debe funcionar bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Están conmigo, hermanos, o no? ¿O fue muy difícil esa pregunta? Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note el versículo 22. Muchos que he escuchado pastores
que hablan español, en su Biblia leen esto y no lo entienden bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yo he escuchado a personas decir que la iglesia es la cabeza, porque leen este versículo, pero tiene que leerlo cuidadosamente. Lo dio, hablando de Jesús, le dio a Jesús por cabeza, ¿a quién? A la iglesia. O sea que entre Dios hizo que Jesús sea la cabeza. ¿Están conmigo? ¿La cabeza de qué? De la iglesia, la cual es el 23, su cuerpo. La iglesia pertenece a Cristo y debe sujetarse a su autoridad. Note Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo dirige y guía a su iglesia. Recuerden, los creyentes no deben preguntar, ¿qué quiere la cultura? A veces cambian las culturas y las cosas cambian. Dicen, una iglesia a tu gusto. No existe eso. Hay un eslogan para un restaurante aquí que se llama Burger King. En inglés se dice, have it your way, a tu manera. Y la gente quiere iglesias, religión a su manera, a tu gusto. Y la gente viene a la iglesia y ven, alégrate y vete como saliste. Pero eso no es la forma en que Dios diseñó su iglesia. Es por eso que yo personalmente me siento feliz, alegre, fiel al guiar o liderar una iglesia como la nuestra, porque estamos siendo fiel a Dios, no a una cultura. La cultura puede cambiar. La gente dice, es que no, la gente no le va a gustar. La iglesia no debe existir al gusto de la gente. La gente debe acoplarse a lo que Dios quiere como iglesia. Pero es que si haríamos esto o cambiaríamos aquello, no se trata de añadir o cambiar métodos. Los métodos pueden cambiar. Los sistemas pueden cambiar. Los horarios pueden cambiar. Pero lo esencial de una iglesia requiere una estructura bíblica, como lo explica Pablo en las cartas a Timoteo, su propósito y su dirección. Lo que se predica, lo que se enseña, lo que debe enfatizar una iglesia, todo eso Dios ya nos lo dijo. Ya nos enseñó cómo una iglesia debe ser en las Escrituras. Lo que debemos hacer es simplemente obedecer y sujetarnos a lo que dice la Biblia. ¿Qué tal? Dicen, pero ¿qué prefieren las personas? ¿O qué tal esta moda o esta corriente? La pregunta es, ¿qué quiere Cristo? ¿Qué agrada a Cristo? La iglesia debe someterse a la autoridad de Cristo por medio de ¿qué? ¿Está conmigo, hermanos? ¿O es mucha información? No. Te les pido que responda un poquito, hermanos. Hace unas semanas estaba en una iglesia donde muchas mujeres, amén, amén, gloria a Dios, y los hombres bien dormidos. ¿Hay hombres aquí o no? Amén. Letra B. Él es el principio y el primogénito entre los muertos. Recuerda, estamos enfatizando que Jesús, estamos hablando de la supremacía de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio. Ya hablamos un poco de esto. Recuerde, Cristo no fue la primera persona tampoco de resucitar, sino que aquí está hablando del primogénito, de supremacía, preeminencia. Ya les mencioné varios pasajes de eso, pero no 1 Corintios 15:20, porque la resurrección de Cristo es lo que hizo posible nuestra resurrección, o va a ser posible nuestra propia resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mire, primicias de los que durmieron es hecho. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea que la resurrección de Cristo demuestra su autoridad y su poder, y Él tiene vida y ahora tiene el poder para dar vida. Letra C, Él debe tener la preeminencia. Por eso al final dice, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia quiere decir primer lugar, como ya mencionamos. La posición suprema. Pablo está enseñando que Jesucristo merece, primer lugar, el máximo honor, la autoridad suprema. Alguien dijo, en muchos lugares, en muchas familias, en muchas iglesias, Cristo es prominente. Prominente es importante, pero no es el preeminente. Es una distinción muy grande. Cristo no solamente debe ser importante, Él debe ser primero. Debemos buscar a Dios, buscar lo que Dios quiere. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán
añadidas. Cristo no debe ser solamente incluido en la vida, Él debe gobernar la vida. Y debería usted decir como Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un creyente maduro, escuche, maduro, centra su vida en Cristo. Cristo merece primer lugar, la prioridad más alta, la completa preeminencia. Cristo no debe ser parte de su vida, Cristo debe ser el centro de su vida. Jesús debe tener preeminencia en sus pensamientos, sus decisiones, sus prioridades, en su hogar, en nuestra iglesia y en nuestra vida diaria. Cristo revela a Dios, Cristo creó y sustenta todas las cosas, Cristo tiene la preeminencia sobre todo. Pablo nos enseña que eres la cabeza, el vencedor sobre la muerte, el único digno de ocupar el primer lugar. Jesucristo no es simplemente importante, Él es supremo. Él es creador, sustentador, cabeza de la iglesia, salvador y el Señor de todo. ¿Tiene Cristo verdaderamente primer lugar en su vida? ¿Es Él solamente parte de su vida? ¿O es Cristo el centro de su vida? Recuerde, Cristo merece la preeminencia sobre todas las cosas. Y este pasaje que acabamos de estudiar nos enseña precisamente todo eso en unos solos cuantos versículos. ¿Alguna vez le preguntan si Jesús es Dios? Aquí está. ¿Por qué vives para Cristo? Aquí está. ¿Es Cristo prominente? ¿Es Cristo importante? Sí, pero Él también es el supremo, el más importante. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Damos gracias por estos pasajes que nos enseñan quién es Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a amar a Jesús, a vivir para Jesús, a tener vivir una vida digna de Cristo. Y que Cristo no solamente sea parte de nuestra vida, que Él sea el centro. Y tú sabes bien nuestros corazones, Señor. Muchas veces en nuestros corazones decimos o pensamos que sí eres el primero, pero aún hay cosas que toman primer lugar antes que tú, Señor. Así que pedimos que nos ayudes, cada uno pueda tener convicción por medio de tu Espíritu Santo en poner a Cristo en primer lugar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.